familiar, 100% jubilación, calidad de educación, 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Rebelión en esta edición del 13 de julio del 2025. Muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a Tenemos, todos. tenemos la presencia del compañero José Luis. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, hermano Humberto, buenas noches Miguel y también buenas noches a Jorge y a la gente que nos ve también un saludo cordial. Bueno, tenemos a José Luis para hablar un poco de los temas internacionales que veremos el día de hoy. Y bueno, pasemos un poco a hablar de los temas que tenemos programados para esta Radio Rebelión del 13 de julio. Y bueno, hablaremos de lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores y a nivel internacional. Y bueno, un tema obligatorio durante, bueno, que bueno, ya estamos acercándonos a 2 años de esta etapa más brutal del genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Y bueno, hablaremos justamente de esta situación, ¿no? Y sobre esto, José Luis preparó un poco, bueno, algún material. Después, bueno, hablaremos también sobre la solidaridad internacional que hay en la lucha contra este genocidio en apoyo a Palestina. Este es un tema muy importante para nosotros y bueno, es el tema central a nivel internacional, ¿no? De la lucha de clases a nivel internacional. Bueno, continuando en el tema internacional, el punto internacional, hablaremos sobre Panamá. Y bueno, estaremos conversando un poco sobre la situación de Panamá. Hubo grandes movilizaciones y el gobierno está remitiendo con una brutal represión, una persecución terrible contra el movimiento popular en Panamá. Y bueno, hay una campaña internacional de solidaridad y estaremos hablando sobre bueno, sobre la situación de Panamá. Y a nivel nacional, bueno, veremos un poco de la coyuntura general, el avance bueno, del fraude electoral que se está llevando adelante. Y en otro punto hablaremos sobre la situación del litio, ¿no? Que es un tema, bueno, muy importante que volvió a salir en estos días con el intento de aprobación y entrega para el saqueo de nuestro litio a manos de transnacionales. Entonces, bueno, como verán, un programa bastante completo y bueno, arrancamos con Radio Rebelión. Em, Bien, compañeros, no sé si gustan que empecemos con alguno de los videos o vamos directo a las palabras de José Luis. Sugiero video. El video, bueno, un video de contexto de... Ok, veremos este video entonces. Les comparto. Y bueno, esto es un poco sobre la persecución que hay también a nivel internacional contra quienes denuncian el genocidio que está cometiendo Israel, ¿no? Entonces veamos un poco de esto. Bueno, José Luis, tienes la palabra. Gracias. Efectivamente, importante ese video.
A ver, estos primeros días de este mes de julio 2025 han ocurrido como tres cuestiones muy importantes que debemos tenerlo en cuenta. En principio, el 3 de julio, como muestra el video, la relatora de las Naciones Unidas para los territorios ocupados, territorios palestinos ocupados desde 1967, ella, Francesca Albanese, ha presentado un informe, muy importante el informe, que si bien estos días todavía no lo tenemos en español, solo está en inglés, pero ya el título es muy expresivo de lo que está ocurriendo en Palestina. El título del informe es De la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Esto es importante. Y como bien dice en el video, lo que centralmente muestra en este informe la relatora de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, es la enorme cantidad de empresas israelíes, norteamericanas y transnacionales que efectivamente lucran con el tenebroso negocio del genocidio, es decir, que obtienen altas ganancias, pingües ganancias con el negocio, y de verdad que es algo tenebroso esto, ¿no? Con el negocio de la muerte, de la destrucción, del exterminio, del genocidio. Vamos a acompañar esta pequeña intervención con varios materiales documentales y videos que muestran esto que estamos diciendo, porque es bastante complejo y además delicado, ¿no? Pero a ver, digamos centralmente, ¿cuáles son los puntos centrales del informe de Francesca Albanese? Es básicamente un informe sobre las empresas que participan, decía, en el genocidio. Desde las empresas armamentísticas, que son las más obvias, diríamos, ¿no? Es decir, fabricantes de armas que venden a Israel, al régimen sionista, armas para matar palestinos, obviamente, ¿no? Ahí concurren con este lucrativo negocio de las armas tanto empresas israelíes. Ustedes saben que Israel, perdón, junto con Estados Unidos, es uno de los países que más vende y fabrica armas. Entonces, las propias empresas israelíes participan en este lucrativo negocio del genocidio, de la muerte, de la destrucción, del exterminio. También empresas norteamericanas, por supuesto, que fabrican armas y varias otras empresas europeas particularmente. ¿Ven? Bélgica, Francia, etcétera. Alemania también. Bien, este es un primer ámbito. Luego hay un segundo ámbito de empresas multinacionales que participan en este negocio del genocidio. Y son un conjunto bastante amplio de empresas, diríamos así, que operan en el campo informático, en el campo de la tecnología digital, es decir, para operaciones de control, de vigilancia y, ojo, de exterminio. Estamos hablando de empresas como Amazon, como Google y también Microsoft. Estas empresas que además operan con la tecnología de la inteligencia artificial participan en el genocidio del pueblo palestino o contra el pueblo palestino, fundamentalmente con tareas de vigilancia, de control, de detección y de establecimiento de objetivos para luego bombardearlos, ¿no? Son empresas realmente tenebrosas, son empresas de la muerte y que trabajan de manera muy lucrativa, incrementando notablemente sus fuentes de ingreso, el dinero que ganan, matando, asesinando a palestinos. Un tercer ámbito es obviamente lo que tiene que ver también con fabricantes de armas, pero sobre todo no solamente con fusiles, tanques, misiles, drones, etcétera, sino sobre todo con aviones, con bombarderos.
los más sofisticados aviones tripulados y no tripulados, es decir, incluye también drones, pero sobre todo bombarderos. Esto es importante que tengamos en cuenta porque todos estos bombarderos que utiliza muy eficientemente Israel para el régimen sionista para matar palestinos, es importante decir, reiterar esto porque el pueblo palestino, ojo, y por si alguien no lo sepa, no tiene aviones. El pueblo palestino, denominado terrorista por Israel y el imperialismo estadounidense, el pueblo palestino, ni siquiera su brazo armado, que diríamos es Hamas y las brigadas, Al-Quds, etcétera, no tienen tanques, no tienen aviones, ni siquiera tienen misiles propiamente dichos, y menos, por tanto, algún arma de tipo que pueda, digamos, parar estos misiles sionistas, ¿no? Entonces, es importante reiterar que el armamento que posee Israel es realmente letal, ¿no? Aviones, bombarderos, los cazabombarderos sobre todo, ¿no? Luego hay un otro ámbito de empresas también muy poderosos que participan y solo nombro por ahora cinco. El informe es mucho más interesante y completo, pero está todo lo que podríamos llamar las empresas comunicacionales, comunicativas, que trabajan con el lobby sionista, es decir, empresas de propaganda que intentan mostrar que Estados Unidos, perdón, Israel hace con el apoyo de Estados Unidos, solo se está defendiendo o que tiene derecho a la defensa. No, señores ni señoras. Israel, como el régimen sionista, está matando, masacrando y provocando genocidio entre los hermanos y hermanas palestinas. Entonces hay una prensa vendida al sionismo y al imperialismo muy potente, muy efectiva, y que al igual que las empresas informáticas, armamentísticas, operan a nivel global. Esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué desde Bolivia tenemos que ocuparnos de Palestina o del sionismo? Porque el régimen sionista y el imperialismo opera a nivel global, incluyendo el control que ejercen también aquí en Bolivia y también en América Latina. Y no solamente estamos hablando de los servicios del Mossad, sino de todo un servicio denso de inteligencia que opera a nivel global. Entonces, esto nos afecta a todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Bien, finalmente hay varios otros ámbitos empresariales que están participando en el lucrativo negocio del genocidio. Está esta cuestión, diríamos así, de las empresas encargadas de construir viviendas para los colonos israelíes, que como ustedes saben, el sionismo no solamente ataca, masacra y asesina palestinos en Gaza, en la franja de Gaza, sino también, ojo, en Cisjordania. Y en Cisjordania lo que hacen los colonos judíos israelíes sionistas es ocupar tierras de los palestinos y en la medida en que ocupan construyen casas. Bueno, destruyen las casas de los palestinos y hay empresas muy importantes de demolición, Caterpillar, por ejemplo, es una de ellas, pero como Caterpillar hay muchas otras empresas encargadas de demoler, de destruir la infraestructura palestina, de destruir las viviendas de los palestinos, los cultivos de los palestinos, de destruir la infraestructura de agua potable, por ejemplo, aparte de bombardear los hospitales, las escuelas, etcétera. En Cisjordania, entonces los colonos se ocupan de, y las empresas, por supuesto, se ocupan de destruir las viviendas de los palestinos e inmediatamente construyen viviendas para los colonos, ¿no? Casi ya todo el territorio de Cisjordania está ocupado por los colonos y en esa construcción de edificios para los colonos participan también un montón de empresas transnacionales y que obviamente obtienen ganancias muy altas de esta labor de destrucción y construcción de vivienda para los colonos. Estas son, diríamos, las principales empresas que nos refiere Francesca Albanese en su informe. El informe, reitero, es mucho más amplio, más denso
En cuanto esté la publicación o la traducción oficial, ahora solo tengo en versión no oficial, vamos a publicar ese informe en español para que todos y todas tengan acceso a esta información que es muy importante. Termino con dos cuestiones que también se mencionaba en el video, que es cómo ha reaccionado el sionismo y el imperialismo estadounidense frente a esta denuncia muy bien fundamentada, una denuncia muy bien documentada, etcétera, obviamente descalificando este informe, descalificando a la propia persona de Francesca Albanese, congelando sus cuentas, prohibiéndole viajar a Estados Unidos, y la acusación es ciertamente tonta, ¿no? Como siempre, el caballito de batalla del sionismo es que todo aquel que critica el genocidio resulta ser, según ellos, antisemita, ¿no? Cuando en realidad los judíos, los sionistas, perdón, no son semitas. Los verdaderos semitas, descendientes de Sem, del Sem bíblico, son los palestinos, ojo. Pero eso es lo que utilizan como acusación de todo aquel que critica el, el- 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 el genocidio que está padeciendo el pueblo palestino, ¿no? Entonces se le ha descalificado, se ha pedido el sionismo y el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, ha pedido que las Naciones Unidas, Francesca es relatora de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas la pueda despedir de ese cargo, de ese puesto, etcétera, ¿no? Entonces están haciendo una labor muy amplia a nivel mundial, los sionistas y los imperialistas, para que Francesca Albanese no siga haciendo estos informes. Recuerden que este ya es el cuarto informe. El primer informe, que lo comentamos también aquí en este programa el año pasado, Anatomía de un genocidio. Este es un documento muy importante. Luego era el colonialismo de asentamiento, el genocidio y el colonialismo de asentamiento. El tercero tiene que ver con un fenómeno muy grave que es parte del genocidio que perpetra el régimen sionista y que tiene que ver con el uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. Además del hambre, que obviamente desde el primer día han usado y usan como política y estrategia de exterminio de los palestinos, los sionistas también, ojo, ejercen impunemente violencia sexual contra las mujeres en esta política de exterminio y de genocidio. Es sobre eso el tercer informe, muy importante además, y este es el cuarto informe que reitero, de la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Entonces, Estados Unidos ha respondido y el propio sionismo descalificando. Creo que es importante decir, y voy cerrando, que este informe, precisamente hoy domingo en la mañana, ha sido refrendado, apoyado con el manifiesto de los más importantes economistas a nivel mundial, como Tomás Piketty y compañía, que refrendan y refuerzan la validez de este informe y la veracidad de este informe además. Bien, finalmente habrá que decir para tocar el tema Palestina que el 13 de julio, estos días nada más, el ministro de Defensa de Israel, Israel justamente se llama, Israel Katz, ha hecho una, entre comillas, propuesta bastante, bueno, peligrosa en realidad y tenebrosa también, en el sentido que van a trasladar el sionismo, el régimen sionista, estaría concentrando a los palestinos en la región sur de la Franja de Gaza, es decir, en Rafah, que es una ciudad que está prácticamente en el límite con Egipto, pero totalmente destruida, devastada. Ahí estarían construyendo los sionistas una especie de, no una especie, realmente un campo de concentración para ahí concentrar a más de 600.000 palestinos inicialmente y luego a los más de cerca de 2 millones que estarían en la Franja de Gaza, ¿no? Ahora, es importante aquí resaltar que los sionistas utilizan un eufemismo, que en Bolivia decimos un término cobarde,
y no lo llaman campo de concentración, sino lo han denominado ciudad humanitaria, ¿no? En realidad usan y abusan de este término los sionistas de lo humanitario para disfrazar sus acciones genocidas, ¿no? Entonces han dicho que bueno, ya han encargado a las Fuerzas de Defensa de Israel, a las FDI, para que construyan un gigantesco campo de concentración ahí en Rafah. Entonces, aquí estamos frente realmente a un campo de concentración nazi y por tanto estamos a lo que los propios nazis llamaban, en relación con el problema judío, una solución final. Es decir, ahí ya vamos a asistir al exterminio total del pueblo palestino que ahora con la construcción de este campo de concentración los sionistas han develado sus verdaderas intenciones en el sentido de exterminar a los palestinos. Y porque la idea, y con esto cierro, es que una vez que se construya ese campo de concentración en Rafah, los expulsarían para, dice, otros países y en realidad es para exterminarlos. Creo que esto nos tiene que alarmar al conjunto de la población mundial, al conjunto de la sociedad civil mundial, de no permitir que siga o que continúe el genocidio y más bien continuar movilizándonos aquí y en todo el mundo para parar el genocidio, para el retiro del ejército de los territorios ocupados y por el logro de una Palestina independiente, secular y sin racismo además, ¿no es cierto? Entonces, esta es la situación en la que ahora estamos, muy complicada, reitero, por todas estas, por la continuación de la voluntad y de la práctica genocida del régimen sionista, apoyado por el imperialismo estadounidense. Y lo último es que en la reunión última que ha habido entre Netanyahu y Trump en Estados Unidos, Trump, sinvergüenzamente, por decirlo menos, impúdicamente diría yo, ha propuesto que, perdón, Netanyahu ha propuesto que Trump sea el Premio Nobel de la Paz. Imagínense esta ironía, ¿no? Ya es el colmo de la impunidad de estos genocidas, de estos criminales de guerra, de estos criminales de lesa humanidad, ¿no? Proponerse entre ellos para ser Premio Nobel, ¿no? Y frente a esto, más bien está apareciendo a nivel global también proponer precisamente a Francesca Albanese como Premio Nobel de la Paz. Esto es, compañeros, lo que rápidamente quería comentarles y compartir con ustedes. Y gracias por este pequeño espacio. Es realmente muy valioso que mantengamos este espacio, aparte de las marchas y vigilias de los viernes que se hace aquí en Cochabamba en apoyo al pueblo palestino. Gracias. Muchas gracias, José Luis. No, realmente muy importante y muy completo todo lo que formaste. Miguel, ¿quieres complementar algo o pasamos al punto de la solidaridad? No, me parece pasar a punto de solidaridad. Es muy completo lo que informó José Luis. Sí, no, realmente muchas gracias, José Luis. Realmente un panorama muy general y completo de todo lo que está sucediendo últimamente. Y solo, bueno, repetir, ¿no? Y reiterar nuestra plena solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Y bueno, para hablar de la solidaridad, igual vamos a empezar con un pequeño video. Bueno, el día de ayer hubo la Marea Roja por Palestina en Argentina, como parte de una serie de acciones a nivel internacional de solidaridad con Palestina contra el genocidio que cometió Israel. Y bueno, vamos a pasar las palabras de un compañero y bueno, en general un poco de lo que fue esta acción ayer en Argentina. Estamos con nuestras bancas de izquierda socialista en el Frente de Izquierda, con nuestra compañera diputada nacional Mercedes de Mendieta, en nombre también de la UICI. Juramos cuando asumimos el otro día en la Cámara de Diputados por el pueblo palestino y hoy estamos en esta marcha de la Marea Roja para condenar una vez más el genocidio del Estado sionista de Israel, condenar la masacre del ejército israelí en los centros de ayuda orquestados por Israel y Estados Unidos, más de 500 asesinados y las manifestaciones que hay en todo el mundo solidarias con el pueblo palestino, condenando en Argentina
al ultraderechista Milei, que se fue a abrazar con Netanyahu, decimos no en nuestro nombre, y bueno, con todas las organizaciones. Esto es una marcha multitudinaria de la comunidad palestina y distintas organizaciones que se han sumado. Entonces decimos Palestina libre del río al mar, alto al genocidio israelí, en apoyo a todas las movilizaciones del mundo para repudiar el sionismo. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Bien, ahí teníamos un poco de lo que fue esta marea roja por Palestina en Argentina. Miguel, tienes la palabra para comentarnos un Sí, poco. bueno, efectivamente lo que está aumentando enormemente, otra vez, porque la solidaridad mundial ya tiene un pasado muy grande en Estados Unidos, en Europa, en países árabes, en el Asia, y ahora se está otra vez incrementando en estas grandes manifestaciones mundiales, eh, con múltiples expresiones. En primer lugar, como digo, manifestaciones masivas, pero por ejemplo, se dio un Congreso Mundial de Judíos Antisionistas. Esto tiene importancia. Obviamente los judíos en muchos lugares, había habido marchas de judíos, en Estados Unidos especialmente y en Gran Bretaña, marchas de miles de judíos denunciando el genocidio en Palestina. Hay también un sacerdote judío que dice, Miguel se cortó. hola, 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 ¿se cortó? Está bien, Miguel, continúa. Sí, se cortó, Sí, por favor, si puedes. ahora, Está bien, perdón. Miguel, continúa. Bueno, el genocidio eh, ha sido denunciado por muchas organizaciones judías, por supuesto, no solo judías, estoy hablando de marchas mundiales, pero esto es una expresión interesante porque esta gente dice no tiene nada que ver nuestra religión con defender al sionismo. Incluso hay una entrevista a un sacerdote judío que dice yo estoy por la desaparición de Israel, es un estado genocida que no sirve, que no nos sirve y no tiene nada que ver. Y llegó a decir ese hombre, Dios nos creó al pueblo judío para defender a la humanidad, no para perseguirla. Es decir, increíble, ¿no? Porque utiliza, digamos, su creencia, pero en un sentido positivo para la solidaridad. Bueno, esto quería expresar. Lo otro interesante también, que en Estados Unidos esta corriente de solidaridad tuvo una expresión política media inesperada, porque en la interna del Partido Demócrata para alcalde de Nueva York, que uno dice alcalde, bueno, no es tan importante, pero Nueva York es una ciudad muy importante, y ganar la interna del Partido Demócrata significa que casi seguro va a ser alcalde. Un tal Zoran Mandani, que es por supuesto ciudadano norteamericano, pero que nació en un país africano, y que él tiene 33 años, hace mucho que reside en Estados Unidos, claro, desde chico, y bueno, y dice que es socialista y que está contra Trump, contra las medidas de Trump, contra la expulsión de migrantes, y que es solidario con Palestina. Está contra el genocidio en Palestina y dice que si él gana la alcaldía, si Netanyahu va a Nueva York, lo va a hacer meter preso. Eso dijo públicamente. Y como digo, es casi seguro que gana la alcaldía. Eh, Más allá que uno pueda decir será socialista o qué será, bueno, él dice que sí, pero más allá de eso, evidentemente, esto es una expresión, es una persona que tiene
33 años, tuvo un enorme voto juvenil, este, y bueno, es una manifestación política ahora entre los Estados Unidos de la solidaridad con Palestina. Aparece en este caso de la ciudad más importante de Estados Unidos, una de las más importantes del mundo, Nueva York, que podría haber un alcalde pro-palestino. Obviamente en Estados Unidos hubo gigantescas marchas, hubo de todo, ¿no? Como dije, pero no había tenido expresión política. Es decir, por supuesto, el principal apoyo al genocidio es Trump, es el gobernante, ¿no? Entonces esto tiene también mucha importancia. Bueno, esto quería señalar, son expresiones de esta solidaridad eh, mundial que está creciendo, que está llegando a muchos países y que, bueno, que también en Europa eh, está produciendo, por ejemplo, grandes bloqueos de armas en los puertos de Grecia el otro día, impidieron que salieran barcos, que mejor dicho, que entraran al puerto, porque llevaban armas o que iban a buscar armas eh, para llevar a Israel. Igual pasó en otros países, y estos son trabajadores portuarios que dicen, no, no vamos a aceptar que ningún barco pase con armas para Israel. Y lo otro, los mismos gobiernos europeos que ahora, a pesar de que los más importantes, los imperialistas, digamos, Gran Bretaña, Francia, la misma España, apoyaron desde un comienzo a Israel y a su ataque a Gaza. Ahora están criticando, dice, bueno, habría que hacer un cese del fuego, eh, votaron eso en el organismo de la ONU, que es una votación inútil porque solo con el veto de Estados Unidos se anula, ¿no? Pero más allá de eso, quieren quedar bien con la gente, ¿no? Es decir, no, nosotros no apoyamos, que es hipócrita, pero a la vez expresa lo que la presión popular, que en todos los países cada vez más es contra Israel, y después esto ha producido, bueno, el informe que dio José Luis al principio. De hecho, Netanyahu tiene una condena del Tribunal Internacional, que Estados Unidos se ha salido del tribunal, pero Netanyahu no puede ir a ningún país de Europa porque lo meterían preso. Cualquier juez puede meterlo preso porque hay una condena ya en Tribunal Internacional. Todo esto es lo que está pasando. Y después manifestaciones, como digo, en todo el mundo, en Japón ha habido, en países asiáticos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces nosotros desde Bolivia estamos también impulsando manifestaciones de solidaridad y queremos que esto tiene que continuar y agrandarse y exigir que todos los países rompan toda relación con Israel. Y bueno, por supuesto, esto es más grave todavía los que le mandan armas, ¿no? En primer lugar, Estados Unidos. Bueno, esto quería señalar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, quisiera complementar un poco esto bueno, estamos con la Organización de Solidaridad a nivel nacional, ¿no? Bueno, en el caso de La Paz, esta semana tenemos programada una actividad, una vigilia que estaremos realizando igual. Bueno, condenando todo esto que se mencionó ahora, y quisiera destacar para el programa las actividades que se han realizado en otros departamentos, ¿no? En Tarija, que, bueno, ya comenzamos a coordinar con compañeros y compañeras en Tarija. Se realizaron, bueno, varias actividades a partir de, bueno, distintos espacios culturales, ¿no? Y fueron, bueno, es muy importante que en Tarija se está escuchando ya la voz de solidaridad con Palestina. En el caso de Sucre, hace un poco, bueno, hace una semana, un poco más, igual realizaron una acción frente a un acto que estaba realizando Estados Unidos por el 4 de julio y alrededor de esta fecha, y donde estaban queriendo mostrar, digamos, como que Estados Unidos siempre colabora, siempre es bueno, etcétera. Y bueno, ahí frente a ese acto que estaba realizando la Embajada de Estados Unidos, bueno, realizaron
bueno, pues hicieron una pequeña concentración señalando lo que realmente hace Estados Unidos y cómo está colaborando con este genocidio, ¿no? Esta acción tuvo repercusión, ¿no? Y fue bastante tomada en cuenta por la Embajada de Estados Unidos. Y a partir de lo cual también comenzaron a hacer igual algunas otras actividades, una charla que realizaron con miembros de la comunidad palestina en Bolivia, ¿no? Entonces es muy importante esto, las vigilias que se hacen semanalmente en Cochabamba, las vigilias que realizamos en La Paz de forma mensual. Y realmente en Bolivia, bueno, poco a poco se está construyendo, se está avanzando en una solidaridad muy amplia con el pueblo palestino y la cual, bueno, nosotros es muy importante mantenerla y estar también alerta, ¿no? De la represión que estamos viviendo, por ejemplo, en Argentina, y bueno, y en varios países del mundo, pero Argentina que está tan cerca, que ya comienza una represión y una persecución a quienes se solidarizan con el pueblo palestino, ¿no? Incluso hay una diputada que está siendo procesada, ¿no? Del Frente de Izquierda de los Trabajadores, otro dirigente y bueno, en general. Entonces es muy importante tener esto también en cuenta porque hay una persecución generalizada a nivel internacional con la solidaridad hacia la solidaridad con Palestina, ¿no? Lo que nos comentaba José Luis con Albanese, tenemos acá también en Bolivia el hecho de esta persecución que hay contra las compañeras que realizaban esta acción cultural, artística, en el Monumento de las Heroínas de la Coronilla a propósito del Día de la Madre, el año pasado ya. Es una persecución que se mantiene y continúa. Entonces, bueno, no olvidamos estos hechos, nos solidarizamos igual con los compañeros que están siendo perseguidos por ser solidarios, por ser humanos, y nos ratificamos en nuestra plena decisión de mantener las movilizaciones y de continuar plenamente con nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Esto es muy importante a nivel internacional y también acá en Bolivia. Y llamamos a todos a que puedan ser parte de estas distintas acciones que, bueno, estamos tratando de que se generalicen cada vez más y se realicen a nivel nacional y con, bueno, con mayor contundencia y con mayor participación en los distintos departamentos. Bien, no sé si José Luis quieres decir algo más antes de cambiar de punto. Bueno, muchas gracias José Luis. Y bueno, pasemos entonces diciendo una vez más, viva Palestina libre y continuamos con el siguiente punto del programa. Bien, continuando, tenemos y continuamos con el tema internacional. Vamos a hablar un poquito de Panamá. Creo que en algún programa anterior ya hablamos un poco de esto. Una oleada de movilizaciones muy grandes que recorrió Panamá en contra de las políticas de su gobierno y ahora la represión que se viene en contra de la movilización popular. Miguel, por favor, si nos puedes comentar más sobre esto. Sí, eh, bueno, fueron obras que dañaban muchísimo el medio ambiente, a la vez ataques a las organizaciones de que no pueden organizarse, y esto generó una resistencia popular muy grande en Panamá, que no se había dado hace muchísimos años, eh, y una represión terrible, ¿no? Lo que la llamada Operación Omega del gobierno, con el propósito de invadir la provincia de Boca de Toro. No, mandó fuerzas militarizadas terrestres, aéreas, marítimas, pero no pudo controlarla, esa provincia, y ahora hay tropas norteamericanas que están entrando también a Panamá. No es la primera vez que entran porque, bueno, hace 30 años el canal de Panamá supuestamente era de Estados Unidos, no, no de Panamá, pero finalmente le quedó a Panamá, pero ahora Trump dice que tiene que ser de ellos, ¿no? Eh, Ahora llegan tropas, dice, para realizar ejercicios en Panamá. Bueno, y han metido además centenares de presos políticos por resistir, de trabajadores, ¿no? Eh, una operación criminal, ha hecho un cerco a esa región de Boca de Toro, cerraron, el gobierno cerró carreteras y caminos, desplegó buques, aviones, equipo rodante y de guerra, llevó a cabo una terrible represión. Eh, bueno, hay heridos y centenares de detenidos. Eh,
se habla de hasta 300, 400 detenidos, encarcelados, también en situación muy jodida, muy perjudicial para ellos, en lugares con poca atención. Bueno, esta es la situación de Panamá, pero continúa la resistencia, es decir, no pudieron, ha habido un paro general, ha habido movilizaciones importantes. eh, bueno, hoy es el país de Latinoamérica más convulsionado, digamos, ¿no es cierto? Eh, entonces, esto continúa, este, y bueno, veremos qué ocurre. Desde la Unidad Internacional de Trabajadores estamos haciendo una campaña internacional de solidaridad con Panamá. Este, bueno, esto quería señalar, seguramente la semana que viene también habrá más novedades. Hoy tocaremos más o menos brevemente, pero es un tema, hoy es el país más convulsionado de Latinoamérica, ¿no? A veces algunos compañeros aquí dicen, bueno, Bolivia es el país más jodido, que está peor, que está... Bueno, Bolivia está complicado, sí, pero hay países que están peor todavía, este, y por esta crisis internacional. Y Panamá hay una gran resistencia popular, y esto es muy importante. Eso quería señalar. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, nuestra plena solidaridad con Panamá. Bueno, es muy importante lo que dices, ¿no? Es realmente, se está interviniendo directamente Estados Unidos. Es, o sea, realmente alarmante y bueno, cómo realmente la movilización así tan fuerte que ha puesto en riesgo, bueno, los planes en general que tienen para Panamá, ¿no? Desde el imperialismo y el gobierno derechista, ¿no? Y cómo, bueno, la reacción que hay contra la movilización popular, ¿no? Incluso con intervención y apoyo de Estados Unidos directo, ¿no? Bueno, nuestra plena solidaridad con el pueblo panameño, con todos los compañeros que han sido detenidos, que están siendo perseguidos. Y bueno, desde Bolivia, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, compañeros y compañeras. Bien, bueno, pasemos al tema nacional, ¿no? Bueno, a nivel nacional continúa, digamos, todo este proceso fraudulento electoral, ¿no? Si bien en general podríamos decir que, bueno, no hay grandes novedades, los últimos hechos también nos pueden ratificar, y bueno, los últimos comentarios, algunos sobre los cuales ya comentamos, pero son reiterativos, ¿no? Que son el hecho de, o sea, cómo hasta el día de hoy recién siguen apareciendo algunos nombres de candidatos a senadores, a diputados. Todavía estamos casi un mes ya de las elecciones, ¿no? Ya es más de un mes también, ya van a ser casi 2 meses del cierre de inscripciones, etcétera, de los distintos plazos que hubo a nivel de estas elecciones. Y bueno, todavía no hay plena certeza sobre los distintos candidatos, ¿no? Todavía se sigue especulando bastante sobre, bueno, sobre muchas cosas, ¿no? Lo único que se cerró fue el tema de las fotos en la papeleta, ¿no? Pero todavía puede haber renuncias, todavía puede haber una serie de cambios. Incluso como tal, recientemente fue la inhabilitación definitiva de Dunn y que el partido con el que estaba yendo, Nueva Generación Patriótica, uno de esos partidos que se legalizaron de forma clandestina, sin saber cómo obtuvieron las firmas, los requisitos, incluso que están siendo denunciados por muchas personas por haberles inscrito sin su permiso, por haber usado sus nombres y sus datos sin que ellos sepan siquiera de esto. Bueno, pues este partido ya se retiró de la carrera electoral por la inhabilitación de su candidato, ¿no? Dunn, que interesantemente estaba ganando bastantes simpatías. Es interesante señalar eso, ¿no? Porque ante el cansancio que hay a nivel nacional con los antiguos, viejos derechistas que reaparecen en la papeleta electoral y con el cansancio también que hay con todo lo que fue las gestiones del MAS, bueno, Dunn estaba tratando de cosechar, mostrándose como si fuera alguien nuevo, alguien diferente, alguien que recién se metía en el tema de la política, ¿no? Pero justamente fue inhabilitado
porque ya fue funcionario, ¿no? Fue funcionario en varios espacios, incluida la alcaldía del Alto, donde tenía deudas pendientes, ¿no? Bajo de los montos que él administraba. Entonces no pudo obtener bueno, la solvencia fiscal fue ese requisito, pero básicamente es que demuestre y que tenga todos los descargos pertinentes de todos los montos que él tuvo a cargo, ¿no? Entonces él no pudo demostrar esto, no lo hizo, más de 10 años está con ese proceso, trató de hacerlo en 10 días, obviamente no lo logró, y queda inhabilitado, ¿no? Por un hecho que, bueno, a todas luces son pequeñas formas de corrupción, ¿no? Y que justamente no pudo transparentar eso y quedó fuera, ¿no? Pero es muy interesante cómo un tipo, bueno, Dunn, que básicamente proponía la forma más exacerbada de vender el país y destruir lo poco y lo pequeño que es el Estado boliviano, las pocas conquistas que tenemos en el país, los trabajadores, bueno, fue visto por muchos como una alternativa tanto a la derecha tradicional como al masismo en todas sus expresiones, ¿no? Y equivocadamente mucha gente creyó en que podía ser algo alternativo, ¿no? Cuando no era en lo más mínimo, sino era más de lo mismo, ¿no? Más de la derecha tradicional, reforzada, radicalizada incluso, ¿no? Pero eso también muestra un poco, aparte de su inhabilitación, el hecho de cómo los discursos están girando cada vez más a la derecha, ¿no? Por parte de, bueno, los principales candidatos derechistas, Manfred, Tuto, Doria Medina, que cada vez básicamente están coincidiendo y están imponiendo un discurso de privatizaciones, del cierre más generalizado bueno, de las empresas públicas, de bueno, un foro que justamente nos comentaban un compañero, hablaron directamente de privatizar la educación, de que se vaya cerrando la educación pública, la misma política tienen respecto a la salud. Básicamente lo que quieren y el rótulo con el que ponen todo esto es bueno, el de acortar el Estado, dicen en general, y reducir el gasto público, ¿no? Pero en realidad lo que quieren garantizar, y bueno, se escudan para decir esto en hechos de corrupción que puede haber en el Estado, ¿no? Pero es necesario señalar claramente que estos hechos de corrupción tienen como vinculación a las empresas privadas, centralmente a las grandes empresas, a las transnacionales y a la oligarquía. Pero en realidad lo que buscan es, con la excusa de combatir a esta corrupción, un discurso propio de todos, el MAS también entró con ese discurso con mucha fuerza, no se puede olvidar eso, lo que quieren en este caso es liquidar los espacios y las conquistas sociales que tenemos, liquidar salud, liquidar educación, que es lo que estamos viendo en el caso de Argentina, ¿no? Donde está en un proceso total de destrucción de la educación pública y de la salud y seguridad social, ¿no? Entonces no queremos eso para el país. Y bueno, por el otro lado, del sector masista tampoco vemos nada muy diferente, ¿no? Porque entran justamente en ese mismo juego, ¿no? No es raro escucharlos decir, incluso al mismo Evo Morales, que también está inhabilitado, que bueno, se trata de mostrar como la expresión más radical, entre comillas, del masismo, y justamente lo llaman en los medios, incluso gente del gobierno, etcétera, como el ala radical, ¿no? El levismo, los radicales, etcétera. Pero hasta el mismo Evo habla de la reducción del gasto público, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos claramente es eso, ¿no? Que de una u otra forma están blindando una elección para que ya sea a través de los derechistas, de la vieja derecha tradicional, como del masismo, se venga y se imponga un plan de ajuste generalizado contra los trabajadores del país, para tratar de destruir aún más nuestra salud, nuestra educación, y bueno, y todas las pequeñas conquistas que tenemos, ¿no? Los salarios, la jubilación, pues es una barbaridad. Básicamente lo que quieren es destruir la jubilación, ¿no? Con esa idea que Tuto, por ejemplo, levanta eh, yo en el discurso, ya no queremos que sean proletarios, queremos un país de propietarios, ¿no? Pero claro, quieren que seamos propietarios de 10 bolivianos y que ya no tengamos fuentes de empleo, ya no tengamos seguridad laboral, ya no haya ningún trabajo formal, ¿no? Bueno, es algo que ya se viene dando desde el 21060,
el 85% de informalidad en el país ya es un ejemplo de eso, que son números, cifras que circulan de distintos estudios, de distintos espacios. Bueno, lo que quieren es destruir la seguridad laboral para ese otro 15%, ¿no? Básicamente lo que quieren es de que ya no haya trabajadores formales en el país, ya nadie goce de salarios estables, ya no haya jubilación, vacaciones, seguro de salud y que todos vivamos en la informalidad, ¿no? Ese es en esencia el proyecto que quieren imponernos y de una u otra forma los derechistas con los candidatos actuales del MAS, incluso es importante incluir a Evo Morales en eso, no difieren mucho en su discurso, no hay una gran discusión sobre, y nadie plantea algo diferente, ¿no? No hay una discusión sobre alternativas al gasolinazo, alternativas a la devaluación. Todos básicamente apuntan a reventarnos, ¿no? A que el gasolinazo va, corre, se va a imponer un gasolinazo, se va a imponer la devaluación, de hecho ya existe con el dólar paralelo y hablan de sincerarse respecto a eso, ¿no? Mientras que todos los candidatos de una u otra forma se comprometen a garantizar las ganancias bueno, de los sectores que están saqueando el país, ¿no? Las ganancias de la oligarquía, de los agroindustriales, de los terratenientes, bueno, eso no se toca, ¿no? Si se termina quitando la subvención de los hidrocarburos, están garantizándoles otras medidas y otros mecanismos para que puedan seguir ganando y saqueando el país, ¿no? Uno de los hechos más brutales al respecto que está afectando terriblemente a todo el país es el tema de los alimentos. Les están dando cada vez más vía libre para que exporten todo lo que quieran de alimentos y como tal está empezando a haber escasez de alimentos en el país. El aceite, por ejemplo, ¿por qué no hay aceite en el país si aquí se produce? Bueno, y están los precios, ¿no? Que como lo están exportando todo a precios internacionales, acá nos quieren subir los precios, nos quieren vender a precios internacionales también y están subiendo los precios a lo que les da la gana, ¿no? No es solo los intermediarios, no es solo no sé, el almacén que especula y que está guardándose los productos, son los mismos empresarios que no se los están guardando, los están exportando con permiso del gobierno y con permiso también y compromiso de todos los candidatos para que sigan haciendo esto y esto se siga profundizando con mayor eh, no sé, con un mayor desastre para la población después de las elecciones, ¿no? Se va a seguir profundizando todo esto en la medida de que prácticamente que nos dejen sin alimentos acá y que los alimentos se vendan al precio internacional. Eso hizo Milei también en Argentina, ¿no? Donde actualmente un almuerzo en Argentina en un restaurante cuesta lo mismo, incluso tal vez en algunos casos más caro que en Europa, mientras que los sueldos siguen siendo al nivel de Argentina, ¿no? O sea, bajísimos, ¿no? A nivel de Latinoamérica también podríamos decir. Bueno, imagínense acá en Bolivia no sé, un almuerzo, etcétera, en 100, 200 bolivianos. Bueno, eso es más o menos a lo que están jugando, ¿no? Y también los insumos, ¿no? ¿Cuánto costará un pollo? ¿Cuánto costará el aceite? Bueno, ya nos han duplicado los precios en muchos de estos productos, ¿no? Y en varios productos. Y es así, todo está subiendo día a día y las elecciones lo que están perfilando en general es para blindar ese ajuste, ¿no? Unas elecciones blindadas, garantizar este fraude para garantizar y blindar el ajuste que se viene en contra de nosotros. Y un discurso totalmente falaz que coinciden en decir que lo que había era socialismo, etcétera, masistas y derechistas, cuando es totalmente falso, y un discurso que la derecha está imponiendo de que, bueno, la crisis y todo es culpa del socialismo, un socialismo que nunca existió, cuando en realidad lo que vivimos constantemente es la perpetuación bueno, del capitalismo en sí, pero además de una de las versiones más perversas del capitalismo que es el neoliberalismo, ¿no? Donde continuó la libre contratación, continuó la flexibilización laboral, continuó plenamente el privilegio de las empresas privadas por sobre las estatales y más bien lo poco que hizo el gobierno desde el Estado es apoyar a las empresas privadas desde el Estado, ¿no? Garantizándoles subsidios, garantizándoles mercados, garantizándoles una serie de beneficios, como en el caso de la oligarquía, grandes beneficios para que puedan exportar, para que puedan importar productos, incluso violando la Constitución, agrotóxicos, pesticidas, incluso transgénicos, ¿no? Eh, por un lado, restándoles impuestos. La oligarquía prácticamente no paga impuestos. Y lo mismo con otros sectores que también están vinculados con transnacionales, empresas privadas, como es el sector del cooperativismo, y con algo peor aún, que es la contaminación medioambiental, ¿no? Las quemas en el caso de la oligarquía, los grandes incendios, la contaminación de nuestros ríos con mercurio por parte de la minería del oro en manos de cooperativas, entre comillas, pero que en los hechos están manejados por grandes empresas y medianas, en algunos casos transnacionales, ¿no? Colombianas, brasileras, chinas,
europeas, canadienses, norteamericanas. Bueno, entonces tampoco pagan impuestos o pagan muy poco de impuestos a nombre de ser cooperativas. Bueno, eso es lo que se ha mantenido en el país. Lo que nos está llevando a esta crisis, se tiene que decir categóricamente, es el saqueo del país, es el saqueo privado, transnacional, empresarial del país, de las transnacionales, de la oligarquía, y lo que nos quieren vender en estas elecciones y para lo que están garantizando una elección fraudulenta es blindar este saqueo y que el saqueo después de las elecciones se profundice, que sigan robándose toda la producción, toda la riqueza que se hace en el país. Eso traducido en las monedas sería que se sigan llevando los dólares, que se sigan llevando toda la riqueza, todo el trabajo que se produce en el país y que nos dejen migajas, ¿no? Y justamente nos van a querer vender todo cada vez más caro, con ingresos cada vez menores para el pueblo trabajador. Bueno, ese es el carácter general de las elecciones que estamos viviendo en el marco de una crisis cada vez más profunda, y básicamente estas elecciones son una trampa para que nosotros podamos aceptar y avalar con el voto que esta crisis y que este ajuste que nos están imponiendo se profundice aún más. Bueno, tenemos que rechazar esto. Desde el Partido de los Trabajadores llamamos a rechazar toda esta situación y unirnos y movilizarnos y organizarnos para defender la economía popular frente a todas estas arremetidas. Y en general igual el rechazo y el repudio a todo este fraude electoral que se está organizando. Bien, no sé si quieren complementar algo, Miguel. Sí, brevemente lo del agronegocio, que como vos decías, es favorecido, por ejemplo, con combustible subsidiado, diésel subsidiado, le dan a bajo precio y ellos pueden exportar tranquilamente todo lo que produce y después se llevan los dólares. Por eso faltan dólares. Se llevan todos los dólares de la producción nacional. Ese es el mecanismo que tiene el agronegocio y ahora gran parte de las empresas, ¿no? En llevarse, exportar y llevarse también los dólares, no solamente los productos. Y por supuesto es un saqueo de Bolivia. Y el otro elemento importante que mucha gente ignora es que los incendios de bosques que produjo el agronegocio, básicamente pagándole a gente para que los quemara, porque claro, ellos no se ensucian las manos, digamos, los grandes empresarios, eh, 12 millones de hectáreas fueron los incendios. Bueno, solamente Brasil tuvo incendios más grandes, pero Brasil es muy grande también. Eh, ¿Y esto qué causa? Problemas climáticos en todo Bolivia. Va a faltar agua en, en muchos lugares, como ya pasó todos estos años. Y esto perjudica, claro, a los pequeños campesinos que son a la vez abandonados por el gobierno, eh, que son los que producen los alimentos que come la gente. Claro, uno puede decir, bueno, ahora cobran más, algunas cosas sí, puede ser. Pero completamente cada vez están más perjudicados, cada vez se va más gente al campo, de hecho los jóvenes se van todos, porque no tienen a veces cómo producir. Y de esto el Estado no se encarga para nada, no le importa nada. Eh, entonces, esta es la situación, digamos, ¿no? Y estamos hablando del gobierno del MAS, no estamos hablando de que lleva acuerdos con ellos. Por supuesto, no es que los otros no piensen lo mismo, es decir, ninguno de los candidatos menciona este desastre ambiental, ninguno de los candidatos menciona que se están llevando los dólares del agronegocio, eso no duele nada. Lo único que hablan es bajar los gastos públicos, cosas así. Ese es el único argumento del conjunto de los candidatos, ¿no es cierto? Que es muy parecido a lo que está ocurriendo en Argentina. En Argentina, claro, más abiertamente, Milei así ganó las elecciones, diciendo, no, no, acá todo el problema de Argentina es el gasto público. Entonces, hay que bajar el gasto público. Bueno, y ahora está bajando los gastos en salud, en educación pública, en salud pública, este, en los gastos, en las cosas, lo que necesita la gente, ¿no? Mientras se están llevando la plata, el dinero hacia el exterior, los dólares que ganan los grandes empresarios.
Esa es la situación. Es decir, y Bolivia puede seguir empeorando, evidentemente están esperando, el mismo gobierno ahora está esperando las elecciones para ver qué hace con el dólar, qué hace con, porque claro, ahora se hace, el gobierno se hace que, bueno, nosotros mantenemos el dólar, mantenemos el precio de la gasolina, pero la crisis cada vez peor, producto justamente de todo este saqueo del país, entre otras cosas, cada vez hay menos gasolina. Ayer salían notas de que no, los buses no podían salir de La Paz porque no tenían diésel. Esto afecta, claro, a la gente que tiene que viajar por cualquier cosa que necesite. Bueno, etcétera, ¿no? Esto es cada vez peor y ninguno de los candidatos propone una solución real que beneficie al conjunto de la población. Entonces se callan de este tema. El único que dijo algo un poco estúpido fue Manfred, diciendo, no, no, yo voy a conseguir combustible a 5 bolivianos. No sé dónde va a conseguir combustible a 5 bolivianos, salvo que el gobierno le dé dólares, ¿no? Para importar combustible, dólares de precio oficial, me refiero, cambiándolo por los 5 bolivianos, pero si no es imposible conseguir combustible de 5 bolivianos. Combustible en el exterior cuesta más o menos el litro a $1, es decir, a 15, 14 o 15 bolivianos. Bueno, esta es la crisis y por eso hay que buscar soluciones de fondo, que es lo que estamos proponiendo en el Partido de Trabajadores, ¿no es cierto? Es decir, terminar con el agronegocio, terminar con las transnacionales, terminar con el saqueo del país. Sin esto no hay solución para la crisis. Es decir, sin esta lucha por ese cambio. Eso quería agregar. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, y este llamado de unidad a las distintas organizaciones, a los partidos, a los activistas que se reivindican de la clase trabajadora, del pueblo, a unirnos en la lucha de la defensa popular, ¿no? Es algo muy importante y central y urgente en estos momentos donde se está armando básicamente y se está blindando el ajuste que nos quieren imponer a través de las elecciones. Entonces, la importancia de unirnos y pelear incluso para que los sindicatos, las distintas organizaciones sociales podamos coordinar una lucha general en contra de, bueno, todas estas medidas de ajuste, ¿no? Y planteando la necesidad de una salida desde la perspectiva de los trabajadores. Así es, y esto hay que señalarlo, lo han propuesto también el magisterio urbano Sí. en su congreso. Claro, está vacaciones, pero es muy importante plantear la unidad de lucha también. Nosotros obviamente apoyamos eso. Ujú. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y bueno, vamos con el último punto del día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poquito de litio, ¿no? Y bueno, para introducir este tema, queremos también pasar un video que es la expresión de estudiantes en Potosí, ¿no? Que, bueno, expresan plenamente su repudio y su rechazo a la entrega del litio a las transnacionales. Veamos un poco de esto. Nosotros como federación y como estudiantes nos preocupamos bastante por nuestro futuro, ya que para nosotros estos contratos no queremos que los firmen, no nos parece, ni este gobierno ni el siguiente, ya que se pone en riesgo nuestro futuro. Esto nos va a afectar a nosotros bastante. Por ello es que no queremos que se exporte este recurso natural que es el litio, ya que nosotros también pensamos en las otras formas de vida, no somos antropocentristas. Nosotros pensamos en los animales, en las plantas, en la fauna silvestre, ya que ellos también van a salir afectados por este tema del litio. Y nosotros estamos muy molestos que el gobierno actual y el futuro seguramente no va a pensar en nosotros. Lo va a firmar igualmente y nosotros no queremos que eso pase. Y si es que eso llega a pasar, la federación se va a levantar. Nosotros no vamos a permitir que esto se vaya a ocurrir. Y si es que es así, no queremos que en estos momentos se vaya a firmar para el beneficio de tal vez China y Rusia, ya que en estos momentos ellos ya están buscando otras alternativas. Entonces es innecesario. Y bueno, aunque sea el 3% y demás, igualmente se pone en riesgo nuestro futuro. Y nos molesta a nosotros que nos digan solamente que somos el futuro del país. Nosotros somos el presente también. Nosotros nos vemos en la necesidad de salir en esta movilización
por el intento que está sucediendo en la Cámara Legislativa de querer aprobar a toda costa lo que son los contratos de litio. Nosotros como universidad siempre vamos a estar al margen del apoyo y de lo que el pueblo potosino determine. Y nos vemos preocupados porque desde la academia, como ser esta Casa Superior de Estudios, no se ha podido hacer el estudio completo por la falta de los documentos de anexos en base a este petitorio que en una primera instancia ha hecho la universidad. Y más aún, nos vemos en la necesidad como juventud del pueblo potosino, hacer conocer que la decisión que se vaya a tomar no ha sido consensuada y más aún aparte, la decisión va a definir el futuro de todos estos jóvenes de esta población. Entonces nosotros como universidad, como Federación Universitaria Local, bloques, centros de carreras, hemos decidido salir en esta primera movilización. Quiero aclarar también que no queremos oponernos a la industrialización, pero hagan bien las cosas. Bueno, muy interesantes las palabras de los jóvenes acá. Bueno, de una niña incluso, ¿no? De la Federación de Estudiantes de Secundaria, seguramente. Bueno, este rechazo que tiene que ver, y quiero destacar esto, en el sentido de que cuando dicen ni este gobierno ni el siguiente, ¿no? Bueno, obviamente ya es tarde para que el gobierno pueda recibir algo de alivio económico y que pueda tratar de revertir los malos resultados que todas las encuestas le auguran al MAS de Arce en las futuras elecciones, ¿no? Pero en general el acuerdo, al parecer, al que llegaron es de que él comience con algunas medidas de ajuste para que después le puedan echar la culpa de todos los desastres a él, ¿no? Y bueno, de todas formas hay un gran conflicto para aprobar estos contratos, que bueno, como bien dicen los estudiantes, el próximo gobierno igual va a entrar a hacer exactamente eso, ¿no? Ya sea con estas mismas empresas o con otras, ¿no? Pero el tema en general donde tienen pleno acuerdo es el saqueo, ¿no? Que se entregue el litio boliviano a las transnacionales. Y eso va a reflejar, bueno, la destrucción ambiental, contaminación, la destrucción incluso de las formas de vida de varias comunidades que viven del agua alrededor de lo que es, bueno, el Salar de Uyuni. Y en general, bueno, un saqueo que hoy en día ni siquiera se puede garantizar que va a generar recursos económicos para el país, ¿no? Con los precios internacionales del litio, incluso es probable que, y bueno, es lo que se denuncia, ¿no? Que tengamos que pagarle nosotros a las empresas para que saquen nuestro litio mediante los convenios y los compromisos que se asumirían con esos contratos. Entonces, bueno, pero lo que sí quieren garantizar es de que se lleve adelante el saqueo, ¿no? Que es ese, el compromiso que tienen los respectivos candidatos y el gobierno con distintas transnacionales, que todas quieren hacerse de, bueno, de nuestros recursos al menor costo posible y garantizando grandes negocios, ¿no? Miguel, si quieres complementar esto. Sí, no, lo que dijiste, hoy está la situación del litio por la caída de precios eh, bien grave. Claro, el gobierno dice, no, pero esto después va a aumentar. Bueno, nunca se sabe si un precio va a aumentar y por qué motivo. Porque el litio está siendo reemplazado en algunas cosas por otros productos, pero además de la destrucción ambiental, va a dejar, casi no va a dejar ganancia para el país, efectivamente, por ahí deja pérdida para el país, que tiene que pagarle a las transnacionales por eso. Ahora, el otro elemento es que hay una disputa de transnacionales, ha habido denuncia de que hay transnacionales norteamericanas interesadas en adueñarse también del litio, y que entonces esa es la disputa, por eso no pudieron aprobar contratos. el proyecto en diputados y senadores y en el Parlamento, no pudieron aprobarlo, pero obviamente el futuro gobierno tratará de llegar a acuerdos para aprobarlo, veremos con qué transnacionales, si son las chinas, las rusas o norteamericanas, pero en cualquier caso es en contra del país, no porque cambien de imperialismo va a mejorar la cuestión. Todos tienen interés en sus ganancias, obviamente, ninguno viene para apoyar a Bolivia, ¿no? Ujú. Y bueno, y el otro problema, claro, la destrucción ambiental que causa el litio, termina con el agua. Entonces, ¿cuál es la utilidad ahora de sacar el litio cuando estamos en esa situación? Bueno, eso quería decir. Ujú. Bueno, muchas gracias, Miguel. Y bueno, con esto vamos concluyendo el programa del día de hoy. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores.
Muy buenas noches, Miguel. Y bueno, muy buenas noches a todos. Y Muy ya buenas nos- noches, perdón, estaba sí. Y mudo. bueno, sí, Miguel, dale. Ah, ok. Bueno, ya nos encontramos la próxima semana con su programa Radio Rebelión. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener